no se ven ya como compradores, se ven como si fueran accionistas donde invirtieron un dinero y que tienen acciones sobre una empresa. Le estás pidiendo paciencia a una persona normal, no le estás pidiendo paciencia a una corporación. Por lo usual no hay que hacerle caso a los fans, porque no saben ni qué carajos quieren. Otro error ahí, en el fanático. Dice, no, pero es que nosotros formamos el público que hizo grande el coso. Y está equivocado, o sea, el fan es la consecuencia de que el proyecto haya sido muy bueno en primer lugar. Buenos días, acompáñenme rápidamente a ver esto que se llama Gooseworks. Gooseworks terminó harta de Digital Circus cuando el fandom se creó dueño del show, de un tal Moops97. A ver. Servicio gratuito, aquí vamos. Muy bien, probaremos con el rojo. ¡Ah! Muy bien, probaré con el verde. ¡Ah! 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 Probaré otra vez con el rojo. ¡Ah! ¡Ay, otra vez! ¡Ah! Probaremos todos juntos. ¡Ah! Hoy, 19 de junio de 2026, finalmente concluye The Amazing Digital Sans, ¿eres tú? Perdón, tenía que decirlo. Circus, con su noveno episodio, El Último Acto. Una serie que, contra toda probabilidad, logró romper el internet y marcar un antes y un después para... Sí, rompió el internet, definitivamente. Demostrando que cuando algo se crea con suficiente pasión, talento y dedicación, puede competir incluso con las grandes productoras cinematográficas. Han pasado 3 años desde que el piloto apareció en YouTube y básicamente pulverizó récords de visualización. Lo que parecía ser un proyecto pequeño terminó convirtiéndose en un fenómeno global que con los cientos de millones de reproducciones generó una comunidad gigantesca alrededor del mundo, alcance oficial, doblajes en distintos idiomas e incluso llegó a ser de cine. Algo que muy pocos proyectos nacidos en internet podrían siquiera imaginar. Y como suele ocurrir cuando una obra alcanza ese nivel de popularidad, durante todo ese tiempo vimos de todo. Teorías, memes, análisis 4x4, discusiones interminables, personas intentando descifrar hasta el más mínimo detalle del lore y, por supuesto, millones de personas encariñándose con sus personajes. Algunos llegaron con la conclusión, otros rieron y otros seguramente terminaron este último episodio con más preguntas que respuestas. Lo normal sería pensar que hoy es un día de celebración. Después de todo, Gooseworks, la creadora del show, consiguió algo que muy pocas personas logran en toda su carrera. Creó una obra que trascendió internet. Pero hay un detalle extraño. Mientras millones de personas se enamoraban del asombroso circo digital, su creadora parecía cansarse cada vez más de él. Pasó de hablar del proyecto como un sueño hecho realidad a declarar que no tocaría la franquicia ni con un palo de 10 pies de largo. Y viendo Con toda razón. alrededor de la serie, resulta... Ese es el problema. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque, bueno, ya lo va a explicar él también, ¿no? Capaz que más a detalle, pero es porque la gente... No sé por qué, yo no he notado en gente también que conozco cercana, o bueno, no cercana, sino como de otros creadores de contenido que yo veo, que piensan que por el hecho de que es famoso o porque tiene plata ya pueden deshumanizar al creador, ¿me entendés? Y sí, lo sigo diciendo hasta ahorita, lo mismo pasó con Toby. Para el que no haya visto eso, ese directo, bueno, directo no, lo digo directo porque dura como una hora, o vídeo, por ahí está, o sea, vayan a verlo, pero no me voy a repetir todo eso, pero bueno. Difícil culparla. Porque conforme el fandom crecía, también crecieron las exigencias, las discusiones, las filtraciones, el acoso y la sensación de que cada decisión creativa debía pasar por el juicio de millones de personas que sentían que la historia también les pertenecía. Llegó al punto en el que la conversación dejó de girar alrededor del show y empezó a girar alrededor de todo lo que arrastraba consigo, porque a veces el éxito de una obra puede convertirse en una presión bastante incómoda, y es a lo que nos lleva a la plática de hoy. Claro, y yo he notado como incluso gente normal, ponerle, o sea, que no es así intensa. Me acuerdo de la creadora esa, la Danku se llamaba, ¿no? Que creo que ya vi 2 videos de ella. Había dicho algo así, no algo súper grave, ¿no? Pero es como para que vean que por ahí la gente por ahí no se da cuenta. Había dicho como que ella, Gus, se había enojado. O cuando filtraron todo, ponele, ella como que tomó una actitud de, así como que ya fue, ¿viste? Y ella, esta creadora, Danko, había dicho algo así como que no me pareció muy profesional la actitud esa, qué sé yo. Y yo le respondía en ese momento de que, claro, el problema es que ya no estamos hablando con una corporación que literalmente no oye las críticas y que le chupa un huevo poner lo que digan de su producto, porque es un producto para ellos también, tipo Nintendo o algo así, o Microsoft, que no tienen una conexión con su creación, digamos, o sea, lo ven como un producto, donde lo ponen en todos lados, así como Burger King, qué sé yo. Estamos hablando de una creadora que todas las críticas le llegan individualmente a ella, digamos, o le llegan en lo personal. Y ella también se metía mucho con el fandom, ¿no? Pero yo le decía, me acuerdo en ese momento, una cosa que dijo así como que no es muy profesional, y decía, es que vos le estás pidiendo peras al olmo, corazón.
le estás pidiendo paciencia a una persona normal, no le estás pidiendo paciencia a una corporación, que yo creo que la gente a veces se olvida que por más que crezca un individuo, sigue siendo un individuo. No es, y no agarra más resiliencia, más resistencia a las críticas, puede ser también, pero aún así te pueden destruir, digamos. O sea, si a nosotros, con un comentario negativo, capaz que no nos molesta ponerle, imagínate que ya te digan de todo, pero hasta de lo que te vas a morir, digamos, por una serie. Ni siquiera por algo malo que tú digas, ¿no? Y es cuando la gente se olvida que hay una persona detrás de eso, ¿me entendés? Y no una persona particularmente diciendo algo malo. Una persona hablando de su serie, una persona que capaz que no le dio el gusto a la gente. Una persona que ya está cansada. Y yo le decía pues a esa chica, no, es que no lo veas así, pues no lo veas como, me hubiera gustado que tuviera una actitud más profesional, porque está hasta los huevos, ¿me entiendes? Está cansadísimo. Pero totalmente agotada. Fíjate cómo el tóxico que pudo ser el fandom, que hicieron que un creador odie su creación. Y que siente que finalmente se liberó, o sea, hay que tener voz, o sea, hay que echarle un cerro de odio para que logre eso, ¿me entiendes? Y tú y yo estamos hablando de paciencia, responder como si fueras la reina de Inglaterra, porque tú y yo no somos grandes, o sea, no recibimos el nivel de hate que recibe ella, ¿me entiendes? Pero en nuestra infantilidad, digamos, decimos, yo hubiera reaccionado mejor. Mentira. Vos capaz que te hubieras ido de internet a recibir tanto hate, digamos. Tanto hate, tantas filtraciones, que literalmente todo. Y ahí es donde viene lo que también yo decía. Mucha gente cree que, pero es que ella se limpia, se debe estar limpiando las lágrimas con sus billetes. ¿Qué tiene que ver? ¿Me entiendes? O sea, ¿o qué no tiene derecho a recibir plata por lo que hizo bien? O sea, es una boludez, digamos. Y el dinero no vale eso. Tú puedes tener un montón de plata. Yo he conocido gente que ganaba buena plata o que tenía empleos que ganaban buen dinero. Y que aún así tenían vidas infelices. En otros aspectos, con la pareja, con cosas. O sea, ¿y a qué voy con esto? Que la plata no significa necesariamente felicidad. O estabilidad. O que sos invencible, de que nada te afecta, ¿me entiendes? Es un pensamiento muy infantil y muy estúpido, digamos, creer eso. Eso te lo van a decir los pobres que no tienen, ni siquiera los pobres, o sea, te lo va a decir la gente estúpida, porque hay gente pobre que entiende esto. Hay gente que no tiene mucho dinero que entiende esto, que no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Bueno. ¿Qué pasa cuando una obra crece tanto que termina escapándose de las manos de su propio creador? Bueno, supongo que ya soy libre. ¡Recorre mi vida! ¡Sí! Me llamo Jack, mi vida es genial. Si no tienes ni idea de qué rayos te estoy hablando, déjate platicar un poquito más. El asombroso circo digital es una serie de internet creada por la animadora Woolworths y producida por Click. Está inspirada en el cuento de Harlan Ellison, No tengo boca y necesito gritar. La historia sigue a un grupo de personas atrapadas dentro de una especie de realidad virtual de la cual no pueden escapar. Y básicamente son obligadas por una inteligencia artificial llamada Kane a participar en aventuras absurdas, extrañas y en algunas ocasiones hasta perturbadoras. Es una de esas historias que logra algo muy difícil: ser divertida y angustiante al mismo tiempo. En un minuto tienes a un personaje siendo perseguido por una criatura salida de una pesadilla, y al siguiente tienes uno de los momentos más conmovedores con personajes con más profundidad de lo que sus caritas animadas pueden aparentar. Y quizá fue esta mezcla de terror y ternura lo que hizo que esta serie explotara tan rápido. Porque la gente llegó por los diseños, se quedó por los personajes y se obsesionó con la historia. Y la gente terminó construyendo teorías sobre todo, absolutamente todo. Cada episodio dejaba más preguntas, cada detalle generaba discusiones, y cada personaje tenía un ejército de fans dispuestos a defenderlo hasta la muerte. Fue así que con un solo video llegaron a convertirse en uno de los fenómenos más grandes de internet. Y aquí es donde empezamos con los problemas, porque una vez que terminaron de ver el primer episodio, la gente quería más. Es completamente normal que cuando algo les gusta queremos seguir consumiéndolo. Y la realidad es que internet ya no sabe esperar. Lo que empezó como entusiasmo poco a poco se volvió en expectativa. Y la expectativa, cuando se suele acumular por mucho tiempo, suele convertirse en otra cosa. Primero empezaron a preguntar cuándo sería el siguiente episodio, y después empezaron a exigir el siguiente episodio. Pues las exigencias se volvieron. ¿Cómo olvidar cuando le rompieron lo primero, la primera controversia grande, creo? Bueno, no controversia, sino actuar mal de la comunidad, creo que fue cuando le estaban exigiendo, como si fuera cuestión de vida o muerte, la lista de edades de los personajes, ¿no? Que tú ya me dirás, ¿para qué carajo alguien quiere eso, no? O sea, como seguramente porque algunos querían decir, quiero profanar a Pomni, pero no sé cuántos años tiene, o sea, no sé, eran muy raros, como que, viejo, da igual la edad que tenga. O sea, eso como que ya era muy nefasto, ¿me entiendes? Y la creadora, por presión, se cansó y le pasó la lista, ¿me entiendes? O sea, y bueno, ya posteriormente lo dijeron en un episodio, ¿no? Que tenía 25. Y no sé, yo decía que qué asco, o sea, esto no va a mejorar, digamos. Si ya pasó esto, y no mejora, o sea, o ya presionaron a la creadora para que tire esa data, no creo que mejore. En reclamaciones
¿Por qué este personaje tiene tan poco tiempo en pantalla? ¿Por qué este misterio todavía no tiene respuestas? ¿Por qué la historia no va en la dirección que yo quiero? Y sin darse cuenta, mucha gente dejó de comportarse como espectador y empezó a comportarse más como accionista. Como si haber visto una Sí, serie mal, boludo. Yo no sé por qué mucha gente, y repito de nuevo lo de Toby, creen que tienen una especie o sea, no se ven ya como compradores, boludo. Se ven como si fueran accionistas donde invirtieron un dinero y que tienen acciones sobre una empresa. Y hay que enseñarle a estos chicos, a estos niños, porque literalmente son niños, y algunos de ellos son adultos, pero con mente de niños, que no sos dueño del coso final. Ay, pero yo tengo derecho a mi crítica. Sí, huevón, pero es una crítica estúpida. O son cosas estúpidas, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo le tiraban mierda? ¿Cómo justificaban eso? ¿Cómo? No, te juro, no. Me sigo acordando del tema de Toby. Digo, no puede ser que haya gente tan estúpida, boludo. Y había un montón, pero un montón. Y lo último que escuché al respecto es que, no sé, de que están comparando al nuevo Touhou, que iba a salir, digamos, que iba a salir en un montón de idiomas, o algo así escuché, digamos, con Undertale. Y yo decía, se nota que este chico, o la persona que dijo eso no sabe un carajo, porque todos los juegos de Touhou no tienen traducción en los demás idiomas. Están únicamente y exclusivamente al japonés, y se apoya bastante el Sun, el creador, si mal no me equivoco se llama Sun, se apoya bastante en lo que hacen los fans. Les ponen el sello oficial, pero lo hacen los fans. Y uno diría, ¿por qué no aceptó bien eso? Por temas incluso, o sea, más allá del tema de la visión y ríanse todo lo que quieran, por temas legales. No, pues tú no puedes poner una firma, porque si tú agarras el doblaje por el parche que haya hecho una persona y lo pones como oficial, así, por tu cara, literalmente la otra persona legalmente te puede demandar, por más que sea tu producto. La otra persona hizo algo, te puede demandar a ti. Y es un quilombo legal en el que te puedes meter. Puedes ganar o puedes perder, digamos, pero no necesitas meterse en un quilombo legal. ¿Cómo solucionó eso Zoom? Él tiene una especie de empresa o algo así como un intermediario que se encarga de contactar a las personas que hicieron los parches al español, ¿no? Entonces Zoom literalmente no tiene que mover un dedo, se encarga todo eso esa empresa. Y como tiene varios juegos, le conviene. Varios juegos, ¿no? O sea, no sé cuántos entregas tiene Touhou. Pero al ser muy conocido, él tiene eso. Y no tiene que hacer nada. Por otro lado, Toby no tiene esa empresa. Y no tiene la obligación de tener esa empresa. Porque sería como decirle, oye, ¿por qué no te conviertes en una corporación? ¿Por qué no tienes así como...? Y literalmente no tiene obligación de hacerlo, ponele. Y más si es solo para un juego de hace 10 años. Eso es lo que la gente no sabe. La gente tonta no sabe eso. No. Pero plata tiene, plata le alcanza. Claro, pero no tiene por qué hacerlo. Porque encima es todo un quilombo, ponerle. No es solo invertir plata, poner un montón de esfuerzo. Y plus, es de vuelta, es de querer decirle a la gente qué tiene que hacer. Es esto. Por eso me fui un poco por las ramas, porque es esto. Es querer decirle al creador qué tiene que hacer con su creación. ¿Me entiendes? Más allá de la visión. Y si me voy por la rama de la visión, tanto Toby como Gus tienen derecho a hacer lo que les plazca con su obra. Porque ríanse todo lo que quieran y hagan todos los memes que quieran. Es por esa visión que la obra fue grande en primer lugar, no por escuchar a los fans. ¿Entienden? Toman varias cosas que puedan decir los fans, pero el proyecto fue grande en un inicio por los fans. Y ese yo veo que también hay otro error ahí en el consumidor, en el fanático. Dice, no, pero es que ellos nos lo deben porque nosotros hicimos grande. Nosotros formamos el público que hizo grande el coso. Y está equivocado, o sea, tiene razón, pero está equivocado en una cosa. El fan es la consecuencia de que el proyecto haya sido muy bueno en primer lugar. No es que el fan ya estaba antes de que existiera el proyecto. El fan es una consecuencia, ¿no? Pero lo quieren enfocar como que no, por nosotros se hizo grande. No, pelotudo. El proyecto de por sí era bueno. Eso es lo que genera fanáticos. Eso es lo que generó todo lo que fue. O sea, yo no sé si la gente flashea eso que, pero se hizo grande por mí. Como si hubieran pagado encima. Cuando la mayoría no pagó, no pagamos. Es gratuito, ¿me entendés?
tanto la serie como el juego, eran gratis. Los podías ver, los podías jugar. Entonces no sé yo tengo una teoría. Yo creo que son gente fracasada en la vida, y perdonen, ¿no? Pero fracasada en la vida, que no tiene logro, entonces quiere sentirse que ha logrado algo, que fue parte, que él fue partícipe de la creación de algo muy grande, ¿me entiendes? Y si bien fue de manera indirecta, o directa, no, indirecta más bien, el proyecto fue grande porque de por sí tenía eso, o sea, fue grande por el creador en sí, digamos, porque el creador lo hizo algo bueno. Pero bueno, un montón de gente que no entiende eso, cree que no, por mí se hizo grande. No, pelotudo, vos andate, hay otro que va a ocupar tu lugar. El proyecto es bueno, así no tenga fans, es bueno. ¿Me entiendes? Desde internet les diera un derecho en decidir cómo debía hacerse la serie y qué tan rápido debía salir. Porque este es otro de los casos curiosos con internet. Y lo que era para millones de personas una simple serie que debían de esperar cada cierto tiempo, para la creadora Woozworks era una presión constante que nunca terminaba. Ya no bastaba que ella creara los episodios, también tenía que llenar las expectativas de gente que creía que también la serie les pertenecía. En Reddit la conversación empezó a llenarse por lo lento que salía cada episodio, y es que entre el piloto y el segundo capítulo pasaron más de 200 días. Y para mucha gente parecía que cada capítulo iba a tardar medio año o más en salir. Y es que plataformas como Netflix nos han acostumbrado a ver temporadas completas en una sola noche. Pero es que al parecer mucha gente no entendía esto. Esta serie no estaba siendo producida por Netflix. La razón obvia por la que había que esperar por esta serie gratis de YouTube era de que la animación de calidad toma tiempo, que era una producción indie y que exigir más rápido era no entender lo que implica hacer una serie así. No era tan fácil como crear esas series de frutinovelas todas turbias y generadas por inteligencia artificial, o esa basura de Skibidi Toilet. Internet tiene una relación muy curiosa con el contenido. Si le gusta, quiere más, y si le das más, quiere lo mismo en mayor cantidad y más rápido. Es como una criatura que jamás se siente llena, como un eterno vacío con hambre de dopamina, donde creadores han perecido de agotamiento, intentando satisfacer a un ser que jamás puede ser satisfecho. O como un niño que quiere más azúcar. Pero sí, la presión por los tiempos de producción apenas era el principio, porque no poco tiempo después del primer episodio llegó Internet siendo Internet. Y cuando digo Internet siendo Internet me refiero a personas que decidieron dedicar una cantidad francamente preocupante de su tiempo libre a hacer la vida miserable para otros. Entre ellos aparecieron grupos como UTTP, un grupo de trolls de internet que se dedican a molestar, acosar y hacer raids a otros usuarios de YouTube. Esta vez este grupo se dedicó a doxear a Woozworks y a personas relacionadas con la producción, además de ataques alrededor de las voces y del equipo, temas como filtraciones de correos electrónicos y contraseñas, direcciones, que le mandaron cosas inapropiadas en todas sus redes sociales, e inclusive incentivar a otros que se reunieran afuera de las oficinas de Glitch. Y esto por nombrar dos cosas, porque ni siquiera he empezado con el resto de problemas que quizá no parezcan mucho, pero en realidad son como una tortura para cualquier creador. Con cada episodio salían hipótesis nuevas, que si X personaje iba a terminar siendo el villano, que si un objeto significaba tal cosa, que si al final se iba a confirmar cierta teoría que tenían. Y mira, a mí nunca me han gustado las teorías de los fans, o esas cosas que llaman headcanon. Siento que es bastante egoísta e infantil querer tomar una obra que no te pertenece y querer moldearla a tu manera de ver las cosas. Pero está bueno soñar, el problema es cuando no se cumplan tus expectativas, ponele, ya tiras mierda por él. O sea, incluso, fíjate lo que te voy a decir, puede que no te haya gustado el final, yo vi gente que no le gustó el final, pero decir no, que estuvo mal porque no cumplió mi expectativa, pelotudo, ¿me entiendes? O sea, entiendo que para muchas personas esto también es parte de la no, solo que en el caso particular del circo digital, los fans se enojaban bastante si no confirmaban sus teorías. Cada vez que la creadora insinuaba o aclaraba que una teoría de un fan no tenía nada que ver con el rumbo hacia o si no se formaba un ship también, aparecía la decepción, y con cada decepción llegaba el enojo. Y encima de todo esto también se tuvo que lidiar con algo mucho más asqueroso: las granjas de contenido. Mientras Glitch intentaba construir una historia con cuidado, dedicándole meses enteros a cada episodio, Internet estaba haciendo lo que mejor sabe hacer: exprimir cualquier cosa popular hasta dejarla seca. De repente aparecieron cientos de canales creando contenido en masa sobre el circo digital, animaciones de dudosa calidad hechas a las prisas, copias y copias de algo que originalmente había sido creado con mucho cariño. Y después de meses de teorías, quejas, filtraciones y mucha gente convencida de que podían hacer un mejor trabajo dirigiendo la serie que la persona que la creó,
llegó la gota que derramó el vaso. Durante una transmisión en vivo, Woodworks Esta es otra cosa, perdón, de que muchos dicen, ah, no, hubieran hecho esto, hubieran aquello, hubieran hecho aquello, hubieran, y siempre es el hubieran, ¿me entendés? Y es como que dale, boludo, si tantas ideas tenés, si tan grosso crees que vos podrías haber hecho el coso, trata de hacer tu propio proyecto a ver cómo te va, boludo, no vas a llegar ni a 3 visitas, ¿me entendés? O sea, déjate de joder, boludo. comentó algo que en retrospectiva era bastante evidente, que dos de los muchos personajes del circo, Pomni y Jax, eran en realidad los protagonistas de la serie. No estaba anunciando que los demás personajes fueran irrelevantes, no estaba diciendo que Ragata, Gangul, Zubul o Kinger dejaran de importar, simplemente estaba explicando dónde se encontraba el corazón de la historia que llevaba años escribiendo. Y la reacción del fandom fue intentar lincharla como si hubiera cometido un crimen. Parecía que ellos no estaban viendo la misma serie que Woodworks había creado, sino que estaban viendo una versión de la serie que ellos habían construido en sus mentes. Y ojo, si ella responde mal, ¡ay, no! ¡Ay! ¡Ay! Miren cómo respondió. ¿Entendés? Una versión donde ciertos personajes debían de recibir más atención, donde ciertas teorías sí o sí tenían que ser canon. Una versión donde la historia tenía que ir por los caminos que ellos habían imaginado. Y cuando ella les dijo que conocía mejor su obra que cualquier otro fan lo hacía, hubo bastante decepción. Imagina qué tan agresiva fue la respuesta que ella terminó cerrando su cuenta de Reddit. Por eso, cuando ella dio a entender que prefería mantenerse alejada de la franquicia y que prácticamente no le tocaría ni con un palo de 10 metros, mucha gente lo tomó como una exageración, pero después de todo lo que había ocurrido durante esos años, cuesta trabajo culparla. A veces el problema de crear algo Puedes tan culpar, grande es que boludo. deja de pertenecerte solo a ti. Y cuando esto ocurre, el éxito empieza a parecerse peligrosamente al agotamiento. Y tú me puedes decir, oye Moves, parece que el video ya acabó, pero al parecer restan bastantes minutos de él. Bueno, déjame contarte un secreto. Todo este video, incluido su título y su miniatura, es una especie de trampa. No necesariamente clickbait, porque sí estamos hablando de Digital Circus y fandoms imposibles de satisfacer, pero en realidad este video trata de un tema un poquito más grande. Porque la historia de un artista ¿En que serio? termina perdiéndole cariño a su obra no es única ni nueva. Es algo que lleva pasando desde hace décadas. Y quizá uno de los ejemplos más famosos se encuentra en una de mis obsesiones más personales, los cómics. Porque si hay alguien que en los últimos 30 años ha estado peleando con el legado de sus propias creaciones, ese alguien es Alan Moore. Y si no lo conoces, lo único que debes de saber de él es que es el responsable de alguna de las obras más importantes de la historia del cómic. Watchmen, V de Venganza, Batman, The Killing Joke y muchas otras que ayudaron a transformar el medio para siempre. También es conocido por parecerse a esta mezcla entre un vago y un hechicero británico con muy mal humor. Alguien que se despertó de malas hace 40 años y jamás volvió a mejorar su humor. Sí, me acuerdo. Pequeña Lulu, yo amo por igual. Ay, Cuando escuché de él, honestamente creí que nada más era un viejito cascarrabias, alguien a quien no le había gustado cómo adaptaban sus obras simplemente por mamón. Porque si alguna vez lo escuchas hablar de adaptaciones, de estudios de cine o de la industria del entretenimiento, parece que es un viejito cascarrabias a quien no le gusta nada. ¿vieron lo que hacen las Sí, me acuerdo. corporaciones? Tus ideas se las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Porque cuando te pones a rascar un poquito más en lo que le hicieron a él y a sus obras, te das cuenta de que su enojo es bastante válido. Muchas de las obras que él hizo terminaron volviéndose exactamente lo que criticaba. Tomemos Watchmen, por ejemplo. Si nunca la han leído, la versión extremadamente resumida es que Alan Moore tomó la idea clásica del superhéroe y decidió hacerse una pregunta bastante incómoda. ¿Qué clase de persona se pondría realmente un traje para salir a impartir justicia? Y la respuesta que encontró no fue precisamente optimista. Watchmen está lleno de personajes rotos, obsesivos, violentos y paranoicos. Gente que probablemente necesitaría terapia mucho antes que una capa. La intención nunca fue glorificarlos, la intención era cuestionarlos, desarmar el mito de un héroe perfecto, mostrar que la fantasía del vigilante enmascarado es mucho más perturbadora cuando la observas de cerca. Y el resultado fue bastante curioso. Había personajes como Rorschach, alguien violento, homofóbico, desagradable, y aún así la gente quería ser como él. Era como si hubieras entrado a ver un documental sobre el alcoholismo y sus problemas y al salir quisieras gastarte toda tu quincena en caguamas. Entonces llegó Hollywood, junto con sus secuelas, series y productos derivados, y la obra, que originalmente había sido concebida como una crítica al género, terminó convertida en otra franquicia más del mismo sistema que estaba cuestionando. Y si eso había sido frustrante para Alan Moore, V de Venganza fue mucho peor.
Porque en el cómic original, V es un personaje incómodo, difícil, contradictorio. No es un héroe tradicional, ni siquiera es una persona que necesariamente deberías admirar. Es un anarquista dispuesto a utilizar métodos extremos para destruir un sistema opresivo. Y gran parte de la historia gira alrededor de ideas políticas bastante específicas. Pero cuando la adaptación cinematográfica llegó a los cines, muchas de esas ideas fueron suavizadas. El mensaje se volvió más amplio, más accesible, más fácil de consumir. Hoy millones de personas reconocen la cara de este sujeto, lo toman como un símbolo de rebeldía, cuando jamás se han tomado la molestia de ver qué quería decir el autor con el cómic. La idea de V se diluyó y para alguien como Alan Moore, que siempre ha estado obsesionado con el significado detrás de las historias, debe sentir raro cómo su obra sigue viva mientras el mensaje que intentaba comunicar se va borrando poco a poco. Por eso que cada vez que Alan Moore habla de la adaptación de sus obras lo hace con desdén, no porque las odie, sino porque no las reconoce. Ahora, no todos los autores terminan odiando sus obras, sino que algunos se sienten completamente atrapados en ellas. Y un gran ejemplo de esto es Arthur Conan Doyle. Y quizás este nombre no te suene tan familiar, pero estoy seguro de que reconoces el personaje que creó, Sherlock Holmes. Lo que mucha gente no sabe es que, después de años escribiendo historias de Holmes, Conan Doyle empezó a cansarse. El detective inglés se había vuelto tan popular que estaba devorando todo lo demás. Doyle quería escribir novelas históricas, quería probar otras ideas, quería explorar otros géneros, pero cada vez que intentaba escribir algo diferente, la respuesta siempre era la misma. Sí, muy bonito. Ahora, ¿cuándo vas a escribir más sobre Sherlock? Imagina pasar años intentando demostrarle al mundo que puedes crear más cosas, algo diferente, pero ellos solamente quieren una versión específica de ti, casi como si fueras cantante, y toda tu carrera musical se redujera completamente a una sola canción, algo que se ha pasado. Así que Doyle tomó una decisión que se redujera completamente a una sola canción, algo que se ha pasado. Belinda canta Zapito al estilo tú. También pasa con youtubers, cuando dicen no me gusta tu contenido o solo sube esto, ponele, y es como el precio del éxito, ponele. Sirve al principio, pero si es algo que te cansa o quieres hacer más cosas, cagaste, no puedes hacer más cosas. Pero bueno. Pasado. Así que Doyle tomó una decisión extrema, deshacerse de Sherlock Holmes, literalmente, y durante un breve momento pensó que era libre. Pero el público no estaba tan de acuerdo con esta decisión. Hubo quejas, manifestaciones, cartas de odio, amenazas de muerte. La presión fue tal a la mierda. Tuvo que traer al personaje de vuelta de la muerte unos años después. El personaje ya no trabajaba para el escritor, sino que el escritor trabajaba para el personaje. Creo que le pasó lo mismo al de Garfield también, que se cansó, o sea, y decía, este gato ya me tiene cansado, digamos, o sea, porque no puedo hacer otra cosa. Luego están los casos donde el creador ya ni siquiera se va a desgastar por la obra, simplemente se deshace de ella. Antes de que Star Wars fuera una máquina de generar dinero infinito, juguetes, series, teorías, peleas y gente incapaz de decir la palabra Jedi sin ponerse intensa, era simplemente una idea bastante loca de un tipo que quería hacer una película de samuráis en el espacio. Y le atinó bastante bien. No solamente la historia de Star Wars fue un éxito, fue un fenómeno cultural que terminó definiendo varias generaciones. George Lucas creó una saga que parecía hecha para ser aventura pura. Naves, imperios, héroes jóvenes, mitología clásica y ese tipo de fantasía que te hace sentir que el cine todavía puede inventar mundos completos. Muchos años después de la trilogía original llegaron las precuelas, y con ello una clase de grado que el fandom repetiría cada vez que saliera una nueva película referente a Star Wars, una tradición bastante bizarra. Odiar bastante cada entrega nueva de la saga. Que si lo que sacan no se parece en nada a la trilogía original, está mal. Que si se parece demasiado, está muy mal. Si respeta el tono de la saga, es malísima. Yo había escuchado que habían sacado, o sea, no sé, donde ahora la protagonista, lo último que sé, ¿no? Lo único que había sabido es que había salido una protagonista que era mujer y que la gente se quejaba. Esto no sé, capaz que tienen razón, no sé. Que la protagonista tenía como que estaba súper rota, digamos. O sea, lo que a Anakin, qué sé yo, le costó 10 años aprender, esta la aprendió en un parpadeo, digamos. Porque era chica posiblemente, ¿no? Qué sé yo. En ese aspecto, capaz, no sé si yo estaba un poco de acuerdo, porque siempre me rompe un poco las bolas cuando, no sé, capaz que porque me recuerda mucho al feminismo, no sé, que personaje hombre, o ni siquiera hombre, o sea, personaje se rompe el lomo tratando de forzarse en algo, 10 años entrenando, y viene, y fíjate que no sé por qué siempre esa coincidencia de que es una mujer, no es nada en contra de la mujer, pero es como muy, che, ¿por qué de casualidad no? Porque ya me dejó un mal sabor de boca, ¿me entiendes? Pero es una mujer empoderada casualmente, así como que te dices,
lo domina en pa, así como en un parpadeo, y es como que ya te deja un mal sabor de boca, como y ni siquiera porque sea talentosa naturalmente, o de última, te aceptaría que tenga ese talento, pero sea humilde, pero generalmente siempre ese estereotipo de mujer fuerte, de mujer, como que, creo que pasó lo mismo también con Hombres de Negro, digamos, donde la protagonista era negra y es como que se las sabía todas y encima que le gustaba a su compañero todavía lo trataba, fíjate, ¿no? Le gustaba a su compañero y todavía lo trataba de así como, cállate, o sea, no me interrumpas, así como, yo decía, ¿quién carajo puede empatizar con este personaje? ¿Entiendes? O sea, no, o sea, lo poco que vi no me gustó, digamos, no me gustó, boludo. Si lo respeta demasiado bien, es aún peor. Fue así que cada entrega dejó de sentirse como una adición al mismo universo y se volvía como una guerra civil entre nerds con muy buena memoria y bastante tiempo libre. Cada escena era diseccionada, cada línea de diálogo era examinada como si escondiera un crimen, cada decisión creativa era tratada como una ofensa personal. Ya no se trataba de lo que cada película quería hacer y qué cosas nuevas quería aportar, sino se trataba de lo que el fandom necesitaba que fuera o que no fuera. Porque cuando tienes una obra que mucha gente la toma casi como una religión, cualquier cosa que vaya en contra de lo que ellos quieren se vuelve una blasfemia. Y cuando tienes la posición de ser quien la creó, te conviertes en el primer hereje. Por eso, con los años, el cansancio terminó pesando más que la posición. Lucas ya no tenía nada que demostrarle a nadie, ya había hecho la saga, ya había marcado la cultura pop, ya había ganado la pelea más grande posible. Así que terminó siendo lo más pragmático y al mismo tiempo lo más simbólico. Le dio Star Wars a Disney y se apartó, no porque no quisiera la historia, no porque no importara, sino porque ya no quería seguir peleándose con la maquinaria que lo rodeaba. Y es ahí donde a George Lucas le pasó lo que muchos creadores soltaron, no porque no quisieran ya su producto, sino porque era demasiado pesado de cargar. Y es que cuando te ponen la responsabilidad de ser el guardián de la nostalgia de un montón de tipos de 40 años, ya desentenderte y olvidarte de que eso pasó se vuelve más como un acto de supervivencia. O de tipo de 40 años, de tipo de 30 también, o de, en este caso, lo que pasó con Digital Chico, de un montón de pendejitos insufribles que tienen aún más tiempo libre, muchísimo más tiempo libre, para quejarse y llorar por una serie de internet, digamos, que ni siquiera están pagando. De última yo te digo, bueno, sí hay cosas, o sea, no, ni siquiera están pagando, digamos. O sea, y de nuevo, una cosa es tener una opinión y decir, che, no me gustó esto, no tiene sentido, es que es válido, es criticable, ponerle. Uno puede dar su opinión, pero ya sí llevarlo al punto de meterte con el creador, ¿me entendés? Ir así como, yo creo que ya es estúpido. Es muy estúpido, es muy pelotudo y no sé, bro. Bienestar emocional y mental. Y después de... Yo digo siempre lo mismo, consíguete problemas reales, la puta que te parió, Dios, o sea. A mí me mató eso del tema de Toby, que cuando yo vi vídeos, yo solo subí uno, ¿no? Pero ya había visto más de uno, o sea, después de eso. Y yo decía, no puedo creer que realmente... Y algunos se perdieron, porque no se me grabó la voz, ¿no? Pero algunos se me perdieron y decía, no puedo creer que esta gente lo crea. O sea, parece como si les hubieran apuñalado el alma, te juro, boludo. Cómo reaccionan, cómo se indignan, cómo creen que está bien lo que está haciendo, ¿viste? Y cómo piensan, wow, está bien que presionen al autor. Yo digo, hijos de mil puta. Algunos de ellos eliminaron sus vídeos, por cierto, porque no los volví a encontrar. Para volver a grabarlos, por ejemplo. Pero es así, o sea, no. Y algunos de ellos, me acuerdo uno en particular, que ni siquiera era afín a las franquicias, ni siquiera era cercano a la franquicia, y aún así se quejaba. Yo digo, ¿qué hijo de mil puta tenés que ser para... No sé, ni siquiera te importa la saga, pero te quejas igual? Haces un video quejándote y poniéndote... O sea, ni siquiera perteneces a estas tierras, hijo de puta, decía yo. Decir todo esto... ¿Cuál se supone que es la moraleja de la historia? ¿Con qué reflexión nos vamos al final del día? La verdad, no hay ninguna. No realmente, lo que podría decirle a un creador es haz lo que te salga del forro de los huevos. Al final y al cabo y al final del día, la gente te va a criticar por todo. O sea, literalmente por todo. Todo. A veces con razón. Y otras veces sin ningún tipo de razón. Por decir hola, ya te voy a decir, ¿cómo que dijiste hola? ¿Por qué no buenos días primero? Y, ¿me entendés? O sea, ya está. Simplemente quería hablar de este tema. No hay mucha ciencia en ello. Honestamente, sabía que muchas personas iban a entrar al video porque parecía Digital Circus, tanto en la miniatura como en el título. Puedes llenar tu queja formal de que hice clickbait aquí en los comentarios. No, pero está bien. Ya hablando en serio, quería hablar de esto de los fandoms tóxicos, porque más allá de la polémica, de los doxeos, de las teorías imposibles y de las discusiones eternas de internet, hay algo que sí reconozco muchísimo a BuzzWorks. Porque si algo le reconozco a la creadora del circo digital, es su integridad artística. Siendo honestos, pudo haber explotado esta serie por años, creando infinidades de temporadas, llenando cada episodio con más y más fanservice simplemente para embolsarse una buena cantidad de dinero. Algo así como si fueras un conejito y te pusieron una zanahoria enfrente de ti para que siguieras estando ahí. Y la gente es tan pendeja, te lo juro. Vos le das, o sea,
no quiero, ya lo dije como muchas veces, pero me recuerda mucho al tema de Toby, que decía, no, de que si le importara el mercado, qué sé yo, y yo digo lo mismo que podría decir aquí de Gus. Yo decía, si realmente no le importase la franquicia, y le importase hacer dinero, o el mercado latino, todo lo que tú quieras, ponerle, haría mucho fanservice, le chuparía un huevo la obra, la exprimiría así como si fuera un limón, ¿me entiendes? Entonces la gente tampoco tiene en cuenta eso, o sea, como que encima paradójicamente quieren que haga eso para que después seguramente se quejen, que ya se convirtió mucho en esto, o sea, como que... Por eso no hay que, por lo usual, no hay que hacerle caso a los fans, porque no saben ni qué carajos quieren, ¿me entiendes? Y ya ha pasado más de una vez que por darle a los fans lo que quieren, la obra o la visión que tenía el creador se ha ido a pique, ¿me entendés? Porque es como que vos seas el capitán del barco, vos conocés la ruta, te critican todo el mundo, y vos decís, a ver, toma el barco, a ver a dónde vas. Y lo primero que hace el grumete es estrellarlo contra el coso. ¿Y qué van a decir después? Mira que el capitán, ¿cómo le va a dar el timón a semejante? Ni siquiera es decir, critiquemos al hijo de puta, no. Critiquemos al capitán, porque no sabemos quién es el grumete, cómo se llama, dónde vive, ni nada de eso, ¿me entendés? O sea, no sabemos su identidad, no hace falta saberla tampoco, pero ni siquiera culpan al grumete. Dicen, mira qué hijo, porque culpan a la cara visible, al rostro visible, identificable que es el capitán. Dicen, mira qué hijo de puta, ¿cómo le va a dar? Y es como que te van a criticar por todo, ¿me entendés? Por todo. Entonces por eso yo digo, si vos sos el capitán y estás tomando el timón, no se lo deja a cualquier pelotudo. Sos vos como llevarte uno. Incluso si el capitán estrella la nave, que puede pasar, bueno, ni modo, pero es el capitán de última, se hunde con su barco, ponele. Pero no darle el timón a cualquier mamarracho, a cualquier tipo que ni sabe cómo llevar una obra, que seguramente lo primero que haría sería fanservice y más 18, ponerle, no sé, una cosa así, es un tiro al pie enorme, digamos, para que después te culpen a ti encima. Pero ella decidió no hacerlo. Tuvo una idea clarísima desde el inicio. 9 episodios y ya. Inicio, desarrollo, final. Y ya. No hay nada más. Y estamos en una época donde cada obra que conecta con el público es... Y aún así había gente que se quejaba de eso. O sea, desde que dure poco, y también había gente que se quejaba, yo escuché, de que no han respondido todas las dudas del fandom. Y es como que las dudas o los misterios, ponerle lo de menos, ponerle. Pero ellos crearon esas teorías. No crearon ninguna teoría. O sea, capaz que tiraban alguna cosita y la gente creaba toda una teoría alrededor, ponele. Pero las cosas que quedaron por fuera no eran lo importante, obviamente, ¿no? Pero un montón de gente pelotuda que se va a quejar siempre, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera queja válida. O sea, queja que diga, wow, o sea, no entendieron. No entendieron el mensaje en sí. No. Y no me quiero poner así como, ay, no entendiste el mensaje, te faltó 10.000 de IQ. No te puede haber gustado al final y está bien, digamos. Pero decir, no respondieron nada, qué sé yo, como, me parece muy tonto. Es como que, yo creo que indagaron en la historia de lo que iba a decir, ¿no? De lo que ya había dicho el creador, que iba a indagar en la historia de Jax y todo eso, pero bueno. No sé. Exprimida a más no poder. Sacan franquicias de la franquicia. Porque al final, nos gustara o no el final, Digital Circus fue una obra con una dirección clara. Una obra que llegó hasta donde quería llegar y luego decidió terminar. Sin embargo, por más sencilla que fuera la idea, eso no la libró de que hubiera filtraciones, de que hubiera controversias, de que hubiera un montón de personas queriéndole arruinar la experiencia a otros. Y después de todos estos años, entiendo perfectamente por qué Woodsworth llegó a un punto donde parecía simplemente cansada de todo el asunto. No porque odiara la serie, sino porque a veces el ruido que rodea una obra termina siendo más grande que la obra misma. Igualmente, si necesitas una reflexión del día, habría que ver la manera en la que nosotros consumimos el contenido, en cómo nos relacionamos con él y qué esperamos de las personas que lo crean. Y piénsalo por 2 segundos. La razón por la que hay tantas cosas que nos gustan es porque alguien tuvo una libertad creativa. No nos preguntó qué queríamos, no le exigimos ciertos criterios, simplemente creó con su propia visión. Quizá ya te hayas dado cuenta de esto, pero yo soy bastante friki, no del tipo que te persigue en la Friki Plaza y empieza a olerte y a incomodarte. Yo sí me baño, pero sí, hay algo de friki en mí. Me gustan las caricaturas, me gustan los cómics, me gustan bastante el cine. Tomo un shot por cada vez que menciona que me gusta el cine en mis videos. Y junto con el hecho de que me gustan todas esas cosas, me gusta hablar de ellos, es por eso que existe este canal.
Me gusta venir, ventilar mis obsesiones y que ustedes tengan que escucharlas. Así que si les gustó el video, háganmelo saber en los comentarios. Y si a ti también te gusta que exista este canal, apreciaría bastante que te suscribas, que le des like, que lo compartas. De hecho, quiero agradecer a alguien ya bastante recurrente en el canal, a María Pelarcita. En este punto eres mi principal y única accionista, tienes todas las acciones del canal, tú decides el tema del siguiente video si quieres. Gracias, no tienes idea de cuánto lo aprecio. De hecho, te debo bastantes recompensas por el tipo de donaciones que haces, entonces intentaré pagarlas. Cada vez que tú dejes un super gracias o que cualquier persona lo haga, intentaré tomar una foto instantánea, subirla a mi Instagram y etiquetarlos. Eso si la vida adulta me lo permite, no es que no lo haga por falta de ganas, es solamente que no hay tiempo. Hablando de tiempo, conseguí un nuevo trabajo. Entonces es ahora donde más necesito su apoyo para poder dedicarle tiempo a esto, energía, enfoque. Por favor, apoyen el canal de cualquier manera. Y si no, no pasa nada. Igualmente voy a hacer todo lo posible por seguir aquí y seguir subiendo videos con regularidad. Yo soy Moobs, el creador de este video, y si ustedes me lo permiten, me retiro. Paz. Bueno, bastante bien, ¿no? No hay mucho más que decir. Yo creo que ya dijimos bastante y ya cumplimos el día de hoy, ¿no? Así que bueno, podemos dejarlo ir por acá. Se levanta la sesión y nos vemos en otra. Chao. Thank you.